Como te ven, te tratan. Está molesto porque le estamos afanando los choreos. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al Con patriarcado. perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son. Ni justicia. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Es un gatito mimoso del poder económico. Qué lindo es dar buenas noticias. En un mundo que no para, nos tomamos una hora para tratar de entenderlo. La política, la cultura, lo social, la picardía de siempre. De 18 a 19 compartimos lo mejor de la semana. Voces plurales para un país generoso. Por Radio Sónica. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo País Generoso en este jueves que se ha vuelto un poco más lindo, ha vuelto el sol por ahí, hoy un poco menos quizás que ayer, pero con nuevos días de sol, como estábamos esperando hace rato. Son las 6 de la tarde, 6 minutos, 9 grados hace de temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires y está lindo, más allá de que la temperatura es media baja. Acá por ahora estamos bien, estamos bien con temperatura aquí en el estudio, con mucha información, buena música y buena compañía en este día. Voy a empezar a saludar y a sumar gente a este equipo en este día de aire aquí en País Generoso. Primero, gracias a quienes están del otro lado ahí del vidrio de la pecera. Mavi en la producción, Camilo Galán, Camilo Gavilán del otro lado en la operación también. Y en este jueves, con una nueva compañera que se va a sumar, ella nos dirá ya cuándo, si se va a sumar muy seguido, ¿no? Verá si le gusta estar aquí en País Generoso, pero bueno, le damos la bienvenida a Mica Juárez. ¿Cómo va? Buenas, bien, muy feliz de estar acá. Hace mucho que no venía a Radio Sónica, así que siempre es bueno volver. Y contenta y un día cargadito, aunque Sí. el sol nos abandonó un poco. Hoy Sí, fue como una no, tristeza. pero nos dio un poco de Sí. alegría en un momento porque hubo días peores. Sí, no, después de esos Veníamos- últimos 10 días de todos los días mirar a la ventana y ver gris. Hoy nos levantamos con neblina, pero ayer estuvo lindo. Ayer El estuvo solcito mucho en el mejor, patio sí. se disfrutó mucho. Que fue más de 10 minutos, que era lo que nos venía dando el domingo del día de las infancias. Fue como Sí, que nos es dio un verdad. ratito de sol, Sí, se sí, iba sí. y volvía. Y ayer nos sorprendió con un largo rato, así que se lo extrañó. Voy a hacer un comentario muy de señora, pero para lavar ropa, que hace Ay, fue hermoso, sí. muchos días estábamos ahí con días grises y sin poder hacer demasiado en la casa. Full porque- estufa, ¿no? Para Sí, secar la ropa. el tender en la casa, adentro. Sí. Bueno, todas esas cosas que sabemos con las que nos rebuscamos para Porque hay sobrevivir. que vestirse y hay que bañarse. Si no andamos con esa ropa como en los memes, ¿viste? Nos ponemos cualquier Claro, ropa. sí, total. Una Pero- media de cada uno. Pero bueno, antes de seguir y empezar a chusmear un poco de lo que ha pasado, quiero que te presentes vos, Bueno. para que nos cuentes un poquito ahí brevemente quién sos, para que quien pueda estar escuchando o que lo escuche después, porque pueden escucharlo en YouTube, como decimos siempre, el programa, pueda saber quién nos acompaña hoy. Bueno, como bien dijiste, Flor, me llamo Micaela, me dicen Mic y que me causa Ok. mucha gracia y también es un poco a propósito por esto Por la de los radio, el micrófonos, micrófono. claro, como una mini abreviación. Y por lo general cuando vengo a estos espacios hablo de política de género, sobre todo de género. Es como un punto importante en el que siempre termino ahí, ¿viste? Uno a veces dice, ay, voy a hacer otras cosas y uno siempre vuelve a sí, donde... en el lugar donde uno fue feliz, ¿no? No, igual, estás a tono también con el Sí. violeta. Es que así tengo el pelo medio violeta, ahora me Mm. lo tengo que retocar de vuelta, pero va con la onda de lo que reclamamos un poco todos los Sí. días. Y hoy no es el caso contrario, ¿no? Es como que siempre estamos Sí, aparte justo, mira, viviendo por ahí cosas peores. abriendo un poco la ventana ya con las noticias, justo miraba las redes, hace unos minutitos hablábamos que nuestro presidente volvió a poner un poco en cuestionamiento todo lo que tiene que ver con las luchas feministas, ¿no? El aborto y el pañuelo verde, porque eso mencionó. Así que bueno, vamos a tener, yo creo que mucha tela para cortar por ahí y bueno, otros temas Seguro. también por ahí y todo lo que tiene que ver con la política, como siempre decimos, porque todo tiene su parte política y no hablamos nunca de lo partidario solamente, sino más bien de todo lo que atraviesa, ¿no? A la comunidad, a lo social. Sí, ese es Ah. un error muy común, ¿no? En la gente Sí. de confundir política con lo partidario, partidario. ¿no? Que uno en realidad hace política todos los días, desde que se levanta a la mañana y va a trabajar o no. Desde que, o sea, un lunes te levantaste y fuiste a laburar Sí. y el lunes siguiente no fuiste más porque te echaron. Todo es política, no por eso significa que seamos partidarios, ¿no? No tiene
no tiene mucho que ver con el partido político, sino con las decisiones políticas que se toman. Creo que es un buen tema y un buen punto quizás para hablarlo y profundizar en algún Sí, momento, total. porque siento que hay mucha confusión siempre, que está atravesada, más allá de que está atravesada por lo ideológico de por sí, ¿no? Y Ujú. sobre todo en este contexto, pero pasa en todos los ámbitos. En los clubes de fútbol, por ejemplo, Totalmente. está ahí como a viva voz siempre esto de no mezclen la política con mi club, que es lo Claro, que se pero dice, tu club pero no podría ser tu club, pero tu club si es la político política porque no es te acompaña. social, además de Claro, si deportivo, no podemos pero tener bueno. SAD, ¿no? Pero Sí, pero bueno, no es lo eso mejor. es un tema muy, muy candente ahí Sí. para conversar. Que anda pasando mucho, decimos siempre en la semana pasan cosas y un poco empezamos siempre contando Ujú. en este programa lo más destacado quizás de estas últimas horas, estos últimos días. Y es difícil siempre decimos elegir porque quizás te acostás a dormir una siesta, Sí, 10 minutos, media hora, te despertás y el país es uno distinto. es otro, sí. Es otro. De repente eh, tenés un derecho menos. Sí, también, entre otras cosas. Va siendo o- mujeres y Sí. minorías, es como que te vas a dormir Es una siesta verdad. de 10 minutitos y cuando te levantás es tipo, bueno, ahora ya no tengo más el beneficio de la sube. Ok. Sí, bueno, eso pasó Que de hecho hace me poquito pasó. con el tema del tren y demás, pero sí. Y hoy, entre otras cosas, ayer, bueno, fue la marcha de los jubilados, la de cada miércoles, con ahí alguna performance un poco más vistosa de la que hay cada miércoles, pero hoy había una marcha en particular que queríamos mencionar para mencionar un poco el tema del cual se está hablando en muchos lados y del que se habla en las calles y entre la gente común, Sí. que es el tema del endeudamiento. Hasta hace un rato, incluso, bueno, seguramente no sé si has cruzado gente, pero se vio gente hasta hace un rato. En este caso, esta marcha del endeudamiento, como se mencionó, se estaba dando en Plaza de Mayo, en lo que fue una convocatoria, en principio, por ciertas agrupaciones, ¿no? De lo que es UTEP, CGT, que ahí vemos en la foto en pantalla, encabezando, en este caso, esta marcha de los trabajadores en principio y algunas otras organizaciones sociales que también han adherido. En este caso, como decía, sobre el tema de la mora, la deuda que se estuvo hablando mucho estos días, no sé si a vos te pasa o algún conocido esto de, che, no llego a fin de mes, Total, me estoy a la quincena endeudando a la Sí, quincena. Sí, sí. Pero está pasando, se habla mucho, como digo, no solo en los medios, quizás un poco desde el gobierno, sino también en la calle de, che, no llego a fin de mes, estoy pidiéndole plata a cierta billetera virtual o al banco Sí, o y ya no llego. Sí, a mí me pasó justo el otro día estaba hablando con una amiga que es de Misiones y que está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires y me dice, yo cobro de mi laburo, que trabajo 8 horas, 5 días a la semana, que me corta el día y la vida. Cobro de mi laburo y con eso va a la mitad del alquiler porque comparte con la hermana, la mitad del alquiler y las expensas. Me dice, y voy al supermercado y ya no me tengo puedo más. permitir más nada. Entonces estamos como todos muy ajustados y compañeros o amigos que me dicen, la verdad a mí el laburo me funciona esa plata porque tengo la posibilidad de vivir con mis viejos, que me Claro, pagan el sí, sí, supermercado, que no tengo que pagar alquiler, pero si tuviera que pagar todas esas cosas ya no podría mantenerme con mi sueldo. Y hoy se habla mucho del endeudamiento, de gente que va al supermercado y paga con la tarjeta de crédito. Sí, y como decías, no quizás a fin de mes, sino más bien Sí, la entre el primera 10 y el quincena, 15, ¿no? Ya ahí se Porque, fue la plata, no la está un viste. poco complicado. Sí. Pero bueno, ahí veíamos recién unas imágenes de lo que estaba pasando en la calle, que tiene que ver con lo que viene pasando ya hace varios días. La semana pasada hablábamos de la marcha en defensa de la ciencia, muchos ámbitos siempre que se encuentran en la calle reclamando por falta de financiamiento, en este caso por deudas que cada vez aprietan más el bolsillo de la gente común, ¿no? Que no es la casta, como se dice, quizás política o los empresarios, que obviamente la realidad es distinta. Y en este caso con números que son bastante alarmantes. Incluso se habla de números históricos, de porcentajes, como digo, de deudas bastante altos a lo largo de la historia y los últimos años en Argentina. Tengo acá algunos datos que me parecía copado compartir en relación a esto, como para decir, che, está pasando, no es un invento. Por ejemplo, en este caso también el Banco Central aquí involucrado en esta estadística, la mora en préstamos a hogares trepó en junio al 12,7% frente al 2,5% que se había medido en octubre del año pasado. No, perdón, de 2024. Sí. O sea, de un 12% trepó a un 12%, del 2%. Claro, 6 veces. Es un montón. Sí, ahí se me cruzaron los números, pero del 2,5 al 12,7, que es bastante.
Si bien es 2024, 2026, es igual bastante en relación a cómo venían años anteriores. Y esto afecta a más de 5 millones de personas. Que imaginemos, pensaba por ahí para hacer una imagen visual respecto de cuántas personas son. Recordemos aquel festejo del 2022 en las calles por el Mundial, ¿no? Histórico La calle que decían más o menos unos 4 millones de personas, bueno, un poco más incluso de toda esa gente que copó las calles endeudadas, que no es algo menor. No es No dimensionamos, poquita, no. en Por eso realidad. pensaba gráficamente, digo, a ver a qué lo podemos comparar, como para que porque tengamos suenan- una dimensión real, ¿no? De suenan todas las números, ¿no? Aparte no es una persona, son familias. Total. Porque sí. se cuentan por ahí personas, pero esas personas detrás tienen otras personas quizás cabeza a de hogar. mantener. Así es. Así como en un número que, como digo, escaló bastante y es grave y sobre todo en lo que tiene que ver también con los préstamos en billeteras virtuales. Ahí recién veíamos antes una imagen en relación a la billetera amarilla, en donde se convocaba también a esta marcha de hoy, porque justamente es una de las que más está metida en esto de los préstamos, porque es muy fácil, haces clic y inmediatamente te metes en un préstamo y es tan sencillo que muchas veces hasta es más peligroso, ¿no? Diría, porque, como digo, es muy accesible para cualquiera que tenga un celular, una cuenta, y tal vez no dimensiona lo que implica, porque en los bancos pasa un poco parecido, ¿no? Es muy distinto, de cómo el préstamo siempre genera mucho interés y después tenés que devolver 2, 3, 4, 5 veces más la plata que pediste. Total. Bueno, muchos usuarios también estaban denunciando que les están llegando a sus familiares llamados telefónicos o mensajes con tono medio amenazante de pagá. Obviamente esta billetera virtual un poco se lavó las manos, no somos nosotros, no tenemos nada que ver, no sé qué, bla, pero sí afirmaron que hay ciertos llamados que sí corresponden a la empresa y que le están realizando a la gente. Entonces también hablamos de otra manera de, no solo por la accesibilidad para sacar el préstamo, sino también con qué condiciones viene ese préstamo. Claro. Viene Sí, con sí, una sí. persecución que quizás uno no espera. Claro, porque quizás piensa es algo muy visible, un poco más conocido, más ta- confiable, pero no. Y también las vías, ¿no? Quizás el Mm. banco se maneja con una carta documento, ¿me entendés? A mí de repente me llama un número que no conozco al teléfono y no espero que sea esta billetera virtual diciéndome pagá. Sí. Que encima lo peligroso también de que accedan a contactos no solo propios, Total. sino también ajenos. Y se vuelve todo muy turbio, muy similar a lo que serían los préstamos más clandestinos, podríamos decir de prestamista. alguna manera, los prestamistas. Que entiendo que sí, por ahí es un poco más de ese estilo, pero nadie quizás iba a imaginar que Galperín con su universo amarillo ¿Cómo no? nos iba a tirar con esto tan, diría precursor, pero no, porque no es nada nuevo. No, es total. algo más tradicional, podría decirse. Y atado a esto, un dato más que tiene que ver con la inflación que festejó Milei en estas últimas horas, que en realidad es la inflación mayorista la que él festejó, que se dio en un 0,8%. Dijo, finalmente tuvimos un 0,8% debajo del 1%, que es lo que se esperaba, pero en realidad lo que siempre se menciona o de lo que siempre se habla es de la inflación minorista, Claro. que es la que suele tener más de un 2% o 3% y llegando a rozar por ahí, que en ese caso fue del 2,1%. Lo menciono porque muchas veces en este festejo, ¿no? En este afán de festejar números del gobierno y de poner el énfasis en el Excel, diría, Sí. con los números de la economía, acá está metiendo un número que quizás no es tan claro y en realidad se está mezclando. Más allá de que sí, la inflación sigue siendo baja en ese número, más allá de que En la al realidad bolsillo no se representa. no lo siente el bolsillo de la gente común. Para nada. No, Ahí- ir al supermercado, no ves la baja en la inflación en el supermercado. No, muy o por en el contrario. Decías vos del transporte, con lo de la Ni sube me que hagas sucedió. hablar del transporte. El que viaja, mucha gente viene de provincia hacia capital a viajar Yo. para trabajar y suele irse gran parte del sueldo, del salario, en transporte. Sí. Sobre todo en esta situación de que se acabó esta articulación entre tren, subte, colectivo, que hace que sea todo más caro. Sí, básicamente, para el que no estaba al tanto, la red SUBE es esta articulación, como decías vos recién, que al subirte a uno de los transportes, ya sea colectivo, tren o subte, el siguiente que vos te tomes en el lapso de una hora, sale la mitad. Y si te tomás un tercero, te sale el cuarto, digamos, el 75% menos. Sí. Entonces,
parece que no, pero para el que viaja y se tiene que tomar 2 o 3 transportes, es un número menos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, básicamente con el tren y el colectivo todavía tenés esa oportunidad de disfrutar de un 50%, pero el subte siempre lo vas a tener que pagar al 100%. Sí. No importa si te lo tomás primero, segundo o tercero, siempre lo vas a pagar al 100%. Y es un problema para los que viajamos porque el subte es generalmente el más caro de los transportes que tomamos y el que en peores condiciones está. Porque si yo venía en la A recién, hice la combinación en Avenida de Mayo, y vos ves la pared que se cae a pedazos. Entonces, no puede ser que estemos pagando casi 2.000 pesos Sí, es un por un montón. servicio que no se refleja en la calidad que uno ve. Los vagones, bueno, la línea B, por ejemplo, los asientos esos que son como de Sí, que ahora vi que peluche. los estaban cambiando, pero hay que ver qué sucede porque no sé si era una fake, pero había visto una noticia que en realidad los estaban empezando a renovar. Pero Está después de bueno cuándo. eso. Pero ¿De claro, han cuánto? pasado años. Sí, Y es esto, no vemos lo que pagamos reflejado en las condiciones del servicio. así es. Y cada vez parece peor. Se Sí, viaja peor. y mucha baja de frecuencia también en colectivos y demás. Tenemos por ahí la imagen de Milei. Quería recordar un textual en relación a esto que salió de una entrevista de hace poquito, en donde él mencionaba, bueno, le preguntaban por este tema, ¿no? De la deuda, porque se está hablando mucho también desde el gobierno, pero sí tirando la pelota para afuera. Y en este caso él dijo, preguntaba, ¿no? El periodista que le había hecho la pregunta, él le repreguntaba, le decía, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo por esto de endeudarse? No, dice él. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Y eso me parece que no está bien, decía. Bueno, el término de ponerles una pistola en la cabeza Sí, para tomar una deuda, primero que reafirma la violencia sistemática con la que este gobierno se maneja, su ¿no? forma de expresión habitual. Pero más allá de eso, figurativamente, uno tiene una pistola en la cabeza cuando tenés que pagar la luz, que encima Sí, si sí, sos sí. de las áreas que estaban catalogadas como zonas frías, ahora estás pagando cerca de un palo la luz o de 500 lucas, porque salió en esta semana. Sí, 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 en Em, estos días. Ciudadanos de las zonas que eran determinadas como zonas frías, que eran aquellas que tenían un descuento en la boleta del gas sobre todo, pero de la luz también, por vivir en zonas con temperaturas más bajas, entonces que requerían utilizar más esos servicios, se les quitó ese beneficio. Entonces ahora están pagando, y lo decían las mismas personas que viven ahí, decían de, creo que 75.000 pesos de la boleta, ahora estaba 500.000, un palo que uno dice no puede ser que tenga esa suba. Pero si consideramos el beneficio que tenían y la zona en la que están residiendo, no parece muy lejano que puedan estar teniendo que pagar 500.000 pesos de luz. Pero la gente decía, no puedo pagar 500 lucas de luz si soy una jubilada de la mínima, Sí, que estoy cobrando menos de cobra 400 menos. lucas. O sea, si yo tengo que vivir con eso y encima pagarte la luz 500.000 pesos, estoy en debe desde el principio. Entonces tengo figurativamente una Sí, pistola en la cabeza. sí, porque estás acorralado, acorralada en relación a esto, como decís, lo que uno tiene y lo que puede llegar a gastar, que son aparte servicios básicos, lo esencial. Sí, Como nadie está decíamos hablando de antes. irse a un yate, es No, pagar la no, luz no y el es gas. un lujo, no son gastos quizás de cosas de ociosas, ¿no? Es más bien todo gasto que tiene que ver con lo esencial, lo básico, Total. como digo. Mucha gente se lo ve, yo incluso uno mismo lo puede ver y a veces capaz que también lo podemos hacer esto de que va al súper y se está pagando con tarjeta de crédito Sí. comida. Sí, Así sí. que no es descabellado, como decís, que esa imagen que mencionó en su discurso violento una vez más se haga real, quizás desde otra manera, ¿no? Pero la realidad es que estamos un poco acorralados. Tenemos por ahí también un video de Javier, del vocero. Podemos escuchar son unos minutitos para escuchar algo en relación también a esto. ¿De qué manera ayuda a la Argentina? ¿De qué manera ayuda este gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y que en la medida que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y en todo caso los índices de morosidad puedan bajar. La solución está en camino, no es que nosotros somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer. El gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque entiende que es el ancla para que baje la inflación. Y la baja de inflación es la herramienta que te permite reducir este problema de las moras. Con lo cual, este es el camino. No es que hemos destacado una y otra vez. Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a este hombre, a este vocero tan canchero que han renovado en lugar de Adorni, en el que mencionaba, bueno, esto de nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Como, de nuevo, no es algo que pueda solucionar el Estado, sino más bien los privados, entre ellos es un problema del privado, y que el gobierno lo único que puede hacer es lo que está haciendo, seguir en su camino de éxito y estabilidad económica Sobre todo para que la éxito. gente se pueda ir acomodando con los que puedan, ¿no? Los que puedan acomodarse, porque los que queden en el camino no es problema del Estado, dice él. Ahí volviendo un poco a no hacerse cargo, ¿no? Y en esta postura que toma el gobierno, que igual ya conocemos, ¿no? No es nueva, en tirar un poco la pelota hacia afuera. Hace poco también había dicho él mismo que la culpa era más bien del quien no sabe manejar sus ingresos, ¿no? No tanto del contexto, pero bueno, el contexto la mayoría de las veces, y en este caso no es una excepción, condiciona. Totalmente. Así que no nos podemos hacer los pavos. Una vez más ahí, bueno, canchereando, como digo, un poco el vocero presidencial, en este caso ante preguntas que le hicieron en una conferencia que había sido polémica porque le hicieron varias preguntas que decidió esquivar, gambetear, pero bueno, son un poco así sus conferencias. Me mencionabas algo que tiene que ver con la deuda, Sí. un dato más, de algo que surgió en estos días, ¿es Sí, nuevo? creo que ayer Mm. comenzaron a personas denunciar que pasan por la autopista Richeri, por el peaje, que sale 1.500 pesos, que Sí. también es otro tema a debatir cuando se aumentaron los peajes para justamente transitar de la provincia a capital, pero que están diciendo que les cobran 4, 5, 6 pasajes, o sea, de pasadas, que nunca suceden. Uno de los usuarios mostraba que él pasa una sola vez para ir y en el día le habían cobrado 9 pasajes, o sea, 1.500 pesos por 9. Y así se les acumula una deuda de la que ellos desconocen, porque no están al tanto de la cantidad de pasajes que les cobra el peaje, pues está funcionando el telepase, que ahora es obligatorio. Entonces vos pasás con el auto y te lee el telepase directamente. Entonces no te enterás si te cobró 1, te cobró 3, o sea, te das cuenta que no te cobró porque no te levanta la barrera, Claro, ¿no? sí. Pero si te cobra además, no tenés manera de saberlo si no te fijas en el registro. Entonces, de repente, a estas personas les empezó a llegar un mensaje de, che, debes un palo Un montón. de telepase. Y otra deuda más que se genera en otro espacio y sigue siendo dinero que uno, se uno no genera un tiene, problema futuro, que uno no dinero que tiene no tiene. y no tiene por qué pagar tampoco, porque si yo pasé una sola vez, ¿por qué te tengo que pagar por haber pasado unas supuestas 9 veces que vos decís que yo pasé? Bueno, resulta que salió la empresa responsable a decir que fue un error en el sistema de procesamiento de los pagos electrónicos y que, bueno, A ver cómo se devuelve. vamos a ver cómo lo O solucionamos. si es retroactivo o tendrán pasajes gratis. Pero la gente fue muy enojada, por supuesto, a la puerta de la empresa a decir, esto está mal, yo no te pienso pagar un palo, pero encima tengo que dar de mi tiempo, tengo que dejar de trabajar, dejar de estudiar, de lo que sea que tengo que hacer, para venir acá y quejarme con vos, porque de otra manera no me vas a devolver esta plata y yo voy a quedar como que te debo una plata que Claro. no te debo en realidad. Y con menos plata en el bolsillo encima. Por supuesto, pero es que directamente no te la pienso pagar, porque primero que no la tengo, pero si la tuviera, no me corresponde, porque si es una deuda que yo tomé, tengo que ser consciente de haberla tomado, o sea, tiene que haber un ida y vuelta, ¿me entendés? Cuando vos pedís un préstamo, cuando vos vas a un Sí, banco, una sí, billetera sí. virtual, vos sabés que estás pidiendo una plata. En este caso me estoy endeudando sin enterarme, porque pasé con el auto una vez y vos quisiste cobrarme 9. Entonces, ahí también bueno, la gente se quejó, se está resolviendo al parecer, pero tenemos que estar atentos a las novedades, porque esto en cuanto nos descuidamos, Sí, puede otra volver vez a pasar. hacen lo mismo. O replicarse en otros puntos de la ciudad. Sí, a porque tener uno mucho nunca cuidado sabe. con el peaje también. Ojo con el subte también. Pero bueno, ahí vamos a dejar un poquito de las noticias y vamos a volver a contar un poco más de lo que sigue pasando, pero vamos a escuchar un poquito de música en este caso, preguntándonos quiénes son, como se pregunta Lali, con esta linda canción. Transmitir desde internet. Hoy, esa idea es líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Continuamos aquí en País Generoso. Me veo ahí en blanco y negro, por favor, atento, por favor. 32 minutos pasaron de este día, de esta jornada aquí en País Generoso. Y en un día especial, porque hoy es 20 de agosto y mañana 21, no estoy aprendiendo a contar, pero va a ser un día especial, digo, porque mañana es el día de la futbolista argentina.
Un día que quizás no está tan visibilizado en general en nuestro país, pero es un día nacional hace ya varios años y tenemos a una invitada muy especial que está ya conectada con nosotros aquí en País Generoso. Les cuento un poquito sobre ella y ya le damos la bienvenida para poder compartir con ella un ratito. Ella es mundialista, podríamos decir. Fue pionera de nuestro fútbol femenino aquí en Argentina, es hincha fanática de Racing, fue la capitana de la selección en un triunfo histórico que tuvo la selección en 1971, ya nos contará ella. Así que bienvenida, Betty García, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, por aquí Flor y Mica te saludamos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por compartir un rato, como decía en la previa, a un nuevo Día de la Futbolista Argentina aquí en nuestro país. Queríamos... Sí, mañana se cumple un aniversario más, ¿no? Sí, un aniversario más, bueno, desde de aquel día histórico que se declaró, este aniversario justamente para recordar y para dar valor a lo que han hecho personas como vos en aquel momento y a lo que siguen haciendo, ¿no? Al día de hoy. ¿Querés contarnos un poco de tu experiencia aquel año 1971? Bueno, mira, nos llegó una invitación de México a la persona que nos representaba. Sí. Bueno, nos dijo que teníamos invitación, que íbamos a ir al Mundial. Y realmente acá nos preparamos, pero no tuvimos ayuda de nadie, nada más que UTA. Nos ayudó, que nos compró los uniformes y nos prestó el predio que tenían ellos en Ituzaingó. Y bueno, viajamos y cuando llegamos a México nos encontramos que había que jugar en botines. El Mundial había que jugarlo en botines. Nosotros teníamos zapatillas, no teníamos botines. Entonces nos compraron los botines, la organización nos provino de los botines y bueno, tuvimos una semana para adaptarnos a ellos. Fuimos sin técnico. Cuando, bueno, el 15 de agosto empezó el Mundial, que jugamos justo contra México, que era el equipo anfitrión, y perdimos 3-1. Nos habían anulado 2 goles. Y bueno, después nos tocaba con Inglaterra. Ellos eran, la verdad, un equipazo. Venían provistos de todo, tenían médicos, masajistas, director técnico. Y nosotros sabíamos que teníamos que ganar o ganar, porque si no salíamos del Mundial, que volvíamos a casa. Y bueno, ese día fue histórico, porque no pensamos que íbamos a hacerle 4 goles a Inglaterra, pero se lo hicimos. Y la verdad que el público se portó con nosotros. 110.000 personas había en el estadio, todos tirando por Argentina. No sé lo que fue eso. Pensaba, Betty, Terrible. Que, bueno, hace poco vivimos un Argentina-Inglaterra en este último mundial muy especial. ¿Cómo lo viviste vos a este Inglaterra-Argentina, sabiendo que ustedes fueron las que primero le ganaron? Porque ustedes ganaron antes incluso que ese partido de Maradona, ¿no? Tan histórico también. Sí, fue el primer equipo argentino que pisó el Estadio Azteca. Sí. Fue el nuestro. ¿Y cómo lo sentí? Imagínate, para mí era como si hubieran ganado el Mundial. Porque una alegría grande. Ya Inglaterra es un partido distinto. En la época nuestra no, porque todavía no había pasado lo de Malvinas, pero a partir de la guerra de Malvinas ya contra Inglaterra es algo distinto. Muy distinto. ¿Y cómo recordás? Bueno, hablabas del año 1971, le cuento quizás a quien no sabe que está escuchando, que ese fue el Mundial de México, el 71, la primera selección, como vos mencionabas. ¿Cómo lo vivías con tus compañeras, ¿no? Siendo quizás no tan apoyada como mencionabas. ¿Y qué significaba para vos entrar a una cancha, ¿no? En ese momento, más allá del partido en sí, del Mundial, ¿qué significaba y qué significa para vos jugar al fútbol y entrar a la cancha? Yo fui al Mundial en el 71, pero empecé a jugar acá en el 59. Ya tenía varios años de futbolista cuando fui al Mundial. Y nosotros en esa época jugábamos en estadio. Recorríamos todo el país jugando, y a medida que íbamos jugando nosotros iban saliendo equipos en las provincias.
que después nosotros íbamos a jugar contra ellos. Lo que se siente, solo una futbolista sabe lo que se siente entrar a una cancha. Y acá había mucha patriarcado que no querían que las mujeres jugaran al fútbol, ¿viste? Y sin embargo en México vivimos 1 mes y medio que era un sueño, porque la gente se volcó al fútbol femenino, el seleccionado de hombres en México andaba mal y el pueblo estaba enojado y se volcó al fútbol femenino. Y la atención que tuvimos nosotros y todos los equipos femeninos allá fue inolvidable, un sueño. La verdad, después nosotros cuando terminó el Mundial viajamos a Perú y le ganamos a la selección peruana, y cuando vinimos acá no había ni un periodista. Estaba nada más que la familia nuestra nos fue a buscar. Pero en periodismo nadie sabía de ese Mundial, nadie sabía lo que había pasado, nada. Betty, ¿cómo te va? Micaela te saluda. Te quería preguntar principalmente cómo ves vos esto que vos decías, ¿no? Primero, en una cancha, 110.000 personas que las recibieron, que bancaron, se dedicaron al fútbol femenino, y hoy vemos realidades totalmente distintas. ¿Qué pensás que pasó en el medio de 110.000 personas y muchísimos años que han pasado a que hoy se ponga en tela de juicio la profesionalización del fútbol femenino, que no haya tanta gente que vaya a la cancha a seguir el fútbol femenino? ¿Cómo lo ves? Bueno, pero no, la gente no va a la cancha porque juegan en días de semana, Sí, a las 3 de la tarde. en distintos horarios. En el predio. Claro, no juegan en la cancha, juegan en canchas auxiliares. A veces es imposible llegar hasta el lugar donde están jugando las pibas. Totalmente. Eso no es culpa de las pibas ni del fútbol, es culpa de los dirigentes. ¿Te das cuenta? Porque tendrían que jugar en días no días hábiles, tendrían que jugar cuando el público puede ir a verlas. Sí, total. Y hacerle la llegada del público más que esté mejor, que puedan llegar mejor la gente. Porque cuando jugó la final el año pasado, que jugó Racing con Belgrano, sí, fue mucha gente a la cancha de Racing. Sí, y a la de Belgrano también. Si le dan la posibilidad a la gente va. A la gente le gusta, apoya al equipo. Sí, sí. ¿Entendés? Aparte te digo más, ahora lo veo mejor al fútbol. Hay jugadoras de todas las edades, ahora están jugando las de 12 años. Es increíble ver las nenitas jugando. Y la verdad que está bien. Falta lo que te dije, que pongan los horarios que puedan ver las pibas, tener público. Sí, las condiciones. De esa manera, claro, juegan a un lunes a la mañana, ¿quién va a ir? Si la gente trabaja. Sí, que abran los estadios también para que se pueda jugar. Claro. No son muchos los clubes que permiten que jueguen en el estadio. No, además que abran los estadios, porque cuando juegan los mundiales, ese es el problema después. Claro. Sí. De hecho, bueno, se viene ahora en 2027, ya se está, dentro de poco Brasil. Se van a sortear ahí los grupos en Brasil, un nuevo mundial. Sí. ¿Cómo ves esta selección? No sé si la seguís, imagino que sí, Betty. Sí, estuve el otro día con Portanova. Ah, mirá. Sí. La veo bien. Bueno. Va a ser una lucha, ¿viste? Sí, obvio. Es un Intervienen proceso. muchos equipos, los de Europa están bien preparados. Vamos a ver. Bueno, y también... Brasil también se está preparando bien, supongo. Sí, Lula hace no mucho, con toda la serie de medidas que van a tener en cuenta para el Mundial 2027, justamente con la idea de que vaya más gente a la cancha, que los días que juega la selección de Brasil van a ser feriados, y esto nos marca, ¿no?, una diferencia, y está buenísimo que se den esos espacios. ¿Crees que es posible que en algún futuro no tan lejano podamos llegar a tener algo de ese estilo, si se llega a jugar un Mundial acá en Argentina, ¿no? Sí, seguro. Seguro, si siguen las cosas así, sí. Betty, ¿estás con las Noritas vos? Sí, seguís ahí. Sí. ¿Querés contarnos un poquito ahí de tu experiencia? Porque quizás ya no jugás tanto como en aquella época. Nosotros estamos viendo en la pantalla una imagen tuya ya más actual con la pelota, con la camiseta de la selección argentina. Pero bueno, hoy tenés puesta la camiseta de T. ¿Cómo es eso? Sí.
Lo que pasa es que en invierno mucho no voy, viste, por los fríos. Sí. Pero sí, las chicas andan bien, están jugando campeonatos, juegan ahí en comunicaciones. Las veo bien, les gusta. Bien, Y bien. siempre hay muchos equipos acá en Capital, ¿viste? Y hacen cancha chica y hacen campeonatos por todos lados. Sí, es verdad. Hay muchos Ahora campeonatos. hay jugadora patada. Sí. Betty, te hago una pregunta porque hablamos mucho de tu carrera desde el 71, también nombraste cuando empezaste, pero mi pregunta es, ¿a qué edad y en qué contexto, dónde jugabas a la pelota? ¿Cómo recordás esa infancia quizás o adolescencia Empecé con a la los pelota? 18 años a jugar en Bad Boys. Mi primer partido lo jugué en Sarmiento de Junín. Íbamos, ya te digo, íbamos de estadios y el representante nuestro hacía partidos en los estadios y, viste, se arreglaban ellos con las entradas. Nosotros no cobramos, pero teníamos todo pago. Y sí, íbamos recorriendo el país. Yo jugué desde los 18 y dejé en los 44. Wow, un montón. Estuve igual. jugando montón de en años. Racing, Sí. el primer equipo que Racing tuvo, que se llamó la Academia, que ahí jugaron 3 jugadoras cuando vinimos del Mundial. En el 71 se formó el equipo de la Academia en Racing. Y de ahí no paré más. Qué hermoso. Hasta hoy, Betty, vas a seguir unos años bastante largos más Yo y le si no digo a las chicas enseñándole a las que chicas. voy a seguir con las noritas hasta que me muera. Claro, y sí, sí. Betty, lo último, y te dejamos ahí libre y gracias nuevamente por compartir un ratito hoy. Te consulto para que cerremos hoy este día, esta previa al Día de la Futbolista Argentina. ¿Qué le dirías vos hoy a las pibas, a las mujeres que les gusta jugar a la pelota y que quieren jugar y que quizás se quieren dedicar a esto, ¿no? Más allá del contexto y de esta expectativa que tenemos de que mejore el fútbol acá. Mira, les diría que jueguen, que no se desanimen, porque todavía hay gente que habla mal del fútbol femenino y que no se arrepientan, que sigan, que jueguen, porque después vienen los arrepentimientos. Yo sé de muchas chicas que dejaron y después se arrepintieron. Bueno. El deporte es bueno, cualquier deporte que sea. Y no creo que haya ninguno que sea prohibido por las mujeres. Bien, bueno, muy lindo el deseo y bueno, lo sumamos para mañana y te decimos, no sé si se puede decir antes, pero te deseamos un feliz día mañana para Bueno, vos y muchísimas gracias. todas las chicas. Gracias, Betty, por Gracias, estar un ratito gracias, acá con chicas. nosotras. Muchas gracias. Bien, ahí estamos con Betty García, una Hermoso. mundialista. Quien no la conoce, síganla en las redes, que está ahí como Betty García. No recuerdo bien ahora el usuario, pero igual con Betty García ya la encuentran, porque no hay muchas Betty García que hayan jugado un mundial en el 71 y que haya sido parte de este equipo, de esta selección que, como decíamos, le ganó 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca en el 71. Sí. Si no lo saben, si no conocen la historia, búsquenla porque es muy linda. Y también para seguir conociendo a nuestras pioneras, porque hubo mujeres que hace muchos años abrieron la puerta a este deporte también y merecen ser ahí reconocidas. Mañana, 21 de agosto, Día de la Futbolista, justamente por el día en que se jugó este partido. Así que, como digo, quien no conocía esta historia, quien no conocía a Betty y a muchas otras de esas pioneras, búsquenlas porque valen la pena. El Instagram de Betty es Betty García 862 para quien quiera ir a seguirla. Un honor poder hablar con una de las pioneras porque hoy se abrió mucho, ¿no? Y cada vez hay más esta idea de hoy hacemos un mixto, un fútbol 5 mixto y está mucho más abierto a No, y esas hay posibilidades. otra perspectiva de también trabajar de eso, ¿no? Sí. Si bien el fútbol femenino aquí en nuestro país desde el 2019 es profesional, entre comillas, porque las condiciones no son las mejores. Se dice siempre semiprofesional, aunque en ese momento se dijo así, ¿no? Pero bueno, las condiciones no son iguales en todos los clubes. Sí, hay más visibilidad. Se pueden ver cada vez más partidos, decía Betty, las chicas del 12 años. Sí, estos días empezó una transmisión de estos partidos de las pibas de 12 años que De están sub-12. jugando al fútbol. Así que de a poco, muy de a poco, se va dándole un poco más de bola, de visibilidad, que es un poco lo que hicimos hoy. Y hay que seguir, no hay que parar. Y como no hay que parar, y hablábamos del Estadio Azteca, vamos a escuchar justamente un tema que hace referencia a este estadio y a otras cositas más en esta ocasión de Andrés Calamaro. Escuchamos Estadio Azteca y ya volvemos. Dicen que hay, ¿qué hay, chicas, hoy?
¿Qué Ya hay no sé. hoy? ¿Cómo va, Mavi? Bien. Aquí te has unido. Hoy somos un montón. A veces somos menos, hoy somos... Y mucha mujer, como había dicho Agus cuando nos dejó. Muchas mujeres. Bueno, del otro lado está Camilo. Es varoncito, El para que cupo no. masculino. El cupo masculino está. Acá es al revés, ¿vieron acá? Claro. Acá es al revés. No sé, no te escuché igual, ¿eh? Que él es minoría. Ah, que son Pero minoría. es Bueno, como pero en en el- algún momento tenía que pasar. Como en el Congreso, ¿viste? El 30% tienen que ser mujeres. Bueno, acá es el 25% tiene Pero que ser varón. me gusta que sea así porque no siempre sucede. Total. De hecho, la mayoría de las veces no sucede, sucede al revés. Pero bueno, estás de nuevo aquí porque nos has traído algo. Traje otra vez paupérrimo. Bien. Pero esta vez vamos a farmear aura. Me muero. Te pido, por favor, no. Lo que es que es muy... Ya la canción no la soporto. Creo que esta chicos. me da un poco de vergüenza. Un poco. Estoy siendo generosa. Bastante. ¿Qué pasó con esto? Escuchamos la música por todos lados. Sí, Y bueno. estamos todos hablando de esto. ¿Qué joraca es? Todo el mundo dice, No. ¿qué Ahí, es mira, farmear mira. aura? De Ahí, hecho, ahí vemos. Claro, o sea, mi mamá el otro día me dice, ¿qué es farmear aura? Si Y fue yo como supiera, muy complicado explicarle, porque Es lo que vos quieras. son como dos términos que ahora, de hecho, lo vamos a explicar, pero es como que no sé cómo explicarte. Lo tenés que ver. Muy Bueno, ahí videojuego, hiciste ¿no? un gesto, no te estamos viendo, pero hiciste un gesto con las manos que te puede servir para farmear. Sí. Aura. Ahí estamos viendo en Las pantalla algo imágenes de lo... son aún mejores porque leía un tuit que decía, estuve viendo una batalla así Sí. tipo de farmear aura, pero no tiene la canción de aura. Claro, no Entonces tiene la es canción de como que es fondo. mudo, ¿me entendés? Y de repente vos estás caminando por la calle y ves a unos pibitos así y decís, ¿qué? Claro, Me recién fui- Mavi me fui de dimensión. movía Claro, sus manos. hizo un salto temporal y ¿Qué estamos es? en otras ¿Qué es cosas. farmear aura, Bueno, Mavi? El tema es que la expresión mezcla dos cosas. Farmear, que viene del Sí. gaming, que es repetir acciones como para juntar recursos, esto es en un juego, experiencias o puntos. Y en el aura, que no tiene nada que ver con lo escrito, es como que es la vibra, el carisma. Por ejemplo, vos vas, haces algo y todos te dicen, ¡fua, qué capo! Farmeaste aura. Claro, empezó como con el más es- 10.000 de aura, Estar en ¿no? onda, como Claro. dirían los Simpsons. Claro. Sí. Estar en onda, farmear. Encima es raro porque siento que como que es nada, como una expresión corporal, ¿no? No sé si es mucho más que eso. Con aura. Bueno, en Mar del Plata, que fue una de las primeras batallas de farmear aura en nuestro país, terminó muy mal. Se fueron a Sí. un grupo ajeno en sí al tema de la batalla. Empezó a tirar piedrazos. Dijo, bueno. Y vino con un par de piedras y arrancó. O sea, venía Sí. todo bien y arrancó. Venían farmeando aura y terminó muy mal. Perdiendo la aura. Sí, sí, menos 10.000 de Lo han aura. perdido. Ahí las Ah. chicas están farmeando aura fuera de plano. A mí lo que me conflictúa un poco Sí, es, Camila me va a hacer perder el aura. es de qué manera determinamos qué es lo que da aura, ¿no? Claro. Porque digo, a mí no me parece que se pongan a hacer, no sé, ¿vieron los bailecitos de Fortnite de allá y a lo lejos? Claro. Y que eso te dé aura. O sea, Y como... pero se ve que sí, como quien el juzga, Six ¿no? Seven ¿Cuál es la tampoco vara? me parece Bueno, que te dé aura, ¿cuál ¿no? es la vara? Pero el Six Seven es muy raro porque el Six Seven nunca nadie sabe decir bien qué significa. Viene tipo de Estados Unidos porque el Six Seven es como un más o menos. Tipo Six Seven. Claro. Pero decían que hacía Pero- referencia a un número del jugador de básquet, me parece, ¿no? Claro, No yo estaba tenía haciendo- entendido Eso eso. tiraron en Sí. un momento, pero en Sí. realidad es que en las series yankees, cuando dicen como 5 o 6 cosas, como nosotros también lo hacemos, tipo, no, porque tenía que traer 6 o 7 cosas, siempre usan el ejemplo de 6 o 7. Claro, tipo. Entonces, de repente encontraron este patrón de que en distintas series, de distintas épocas y así, todos dicen 6 o 7 para referirse a 6 o 7 cosas, 6 o 7 lugares y así, entonces quedó como un más o menos, porque es Claro. como aproximado, Pero no hay reglas, o si hay reglas, ¿hay algo? No. no perdé el aura. Claro. Que creo que Pero ¿Laura o el aura? que pierde la batalla pierde aura. ¿o no? claro, digamos, perdiste el aura. Pero es Perdiste muy a raro. Laura. Bueno, eso del Six Seven Dictionary lo eligió palabra del año 2025. Qué mal que estamos. Sí, no. Como que el propio diccionario reconoció el término que no tiene un término fijo. Justo eso hablábamos. O sea, es raro, pero bueno, Es quedó como viral. que es aplicable a muchas cosas. Sí. Sí. Bueno, hablando de aura, yo perdí aura. A ver, quizás nos Es pueden muy contar gracioso. cuándo perdieron Siento que aura. somos Sí. como vieron cuando los viejos quieren hablar como los chicos. Claro. Onda, de Bueno, porque repente ustedes son bastante jóvenes. No, pero yo ya, Yo estoy pero un ya poco no más al entramos. extremo, pero... Sí, ya no entramos en esto de generación alfa, tipo, no. quedé afuera totalmente. Mi hermana Sí. viene y me dice las cosas y yo le digo, ¿qué?
Y Bueno, ya pero está. tenés quien te pase ahí los términos nuevos, el lore. Sí, pero no los Link. entiendo a veces, ¿eh? Me lo tiene que explicar 2 o 3 veces. Es cuando me explican el truco. Todavía no lo entiendo. O sea, yo no sé jugar al truco, lo digo públicamente. No la lo clave sé. es que te enseñe una mujer. Los varones no saben explicar el truco. Es que lo juegan bien porque mienten. Bueno, pero digo, la clave del truco que Camilo, hay que cara de meter Camilo dijo, La cara de Cami. buen es punto. que te lo explique otra muchacha, porque los varones no saben explicar cómo jugar el No. truco. Bueno, Yo le pero enseñé eso a lo todas veo mis más- amigas. Lo veo más complejo que el farmear aura, porque es como, se me hace que es muy subjetivo. No sé, para mí igual farmear aura es Mira, como... ¿hay quién farmearía más aura? ¿El Ay, pero nenito hay o el no hay alto? igualdad de condiciones. Chicos, hay Claro, un niño es como una chiquito y un- batalla, una pelea, ¿viste? Con uno que pesa 100 kilos y el otro Claro. pesa 50, ¿me entendés? Como que no hay regla, hay que poner reglas, chicos, si no, se va a desmadrar Pero capaz todo. el nenito era el que más farmeaba aura, o sea, no No tiene sé. tanto que ver Capaz quizás que con sí, eso. pero por la edad va a dar ternura. Igual para No mí, sé. farmear aura, tipo, perdés aura es como decir ahora, tipo, full vergüenza ajena. Porque, no sé, Le bueno, pifiaste. claro, o sea, yo el otro día, esto es muy gracioso, A ver. fuimos con mi novio a comprar y vieron que a veces vos vas a un local y la puerta de afuera muchas veces no se abre porque te la tienen que abrir de adentro. Claro. Entonces, ¿qué hago? Como acá. Empujo la puerta y estaba trabada. Entonces yo dije, bueno, listo, no voy a seguir empujando porque la voy a romper. Y nada, y la mina de adentro que estaba vendiendo me veía y no abría. Y yo dije, bueno, por ahí se puede pasar de a uno, dijimos. Nos quedamos en la puerta así parados. Y viene otro atrás y se están esperando para entrar. Sí, estamos esperando a que nos abran, dijimos nosotros. En un momento el de adentro termina de comprar, a todo esto indignados porque la mina no veía y no apretaba el botoncito de adentro. ¿Se hizo fila detrás? Sí. O sea, estábamos nosotros y 2 personas más. A todo esto indignados porque la mina nos veía y no apretaba el botón. La gente que está adentro termina de comprar, viene y hace así. Y abre. O sea, nadie te tenía que abrir la puerta. Estuvieron esperando el cohete, Nosotros entonces. estuvimos esperando al La mina, no entiendo por qué no nos sea tipo, pasen. Claro. Pero ahí sí, ahí perdimos aura totalmente. Bueno, pero- El tire y empuje también, ¿no? Sí, es Cuando complicado. tirás y había que empujar. Claro. Y así. Sí, bueno. Cuando hay que pero ese- pensar demasiado, no nos gusta. Sí, tal cual. Pero bueno, en ese caso, por lo menos se te armó la fila detrás y no se te colaron igual. No, Te pero fue respetaron. terrible. Pero igual alguno podría haber dicho, che, ¿por qué no entran? Abran. No, pero la mina tipo... Sí, O sea, se desconoció. Perdiendo aura por lugares. Bueno, eso también puede ser un buen Una batalla. Un buen plan, perder. Claro, a ver quién Nos perdió sentamos más todos en aura. una mesa y decimos cuándo perdimos más aura. Bueno, las campañas que también se sumaron mucho al tema del aura, que yo dije, Grido, o sea, yo reconozco que Grido siempre la pega muchísimo. Está muy Eh, activo últimamente, sí. Para con el mundial mundial la también. rompieron. Sí, la rompieron con el tema de traer un argentino a disfrutar el mundial. Porque decían, bueno, todos llevan a un argentino a ver el mundial, nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos a traer un argentino a su A que país. viva Y con se su sumó familia, también claro. a farmear aura. Bueno, se sumó Grido a farmear aura, porque el super Gridito se fue a una batalla de aura en la plaza. De hecho, así lo dijeron en Twitter. Pensé que me ibas a decir que ahora el super grito vale 6-7. Ah, claro, no, pero o sea, mirá. No, Está, no. Lo está haciendo. Estoy destruida. No, sí. Igual excelente. es muy bueno, ¿eh? Para mí tiene aura. Ustedes Ese piensen en la heladito. cantidad de agua que se gastó en esto. Y ahí perdés aura. No sé, no Tenemos sé. que instalar eso, ¿no? Como que perder aura es tipo usar IA. Y así capaz volvemos a los valores tradicionales de escribir Bueno, pero igual, nosotros, ojo, diseñar porque nosotros. estas batallas, más allá en este caso el video, se dan en las calles. Sí. Y se está volviendo un poco al valor tradicional. Es como un niño sin teléfono, al menos Claro, no por tiene lo celu, menos ¿no? son cosas media Sí. por ahí muy En un la poco plaza. random, Es pero como esos memes de, ay, al fin un niño sin teléfono y Claro. está haciendo cualquier cosa. Sí, está robando un chino, ¿verdad? Sí, pero sí. al fin un nene sin celu. Sí, bueno, bueno, algo así. va a habrá ser que también. pensar si está bien o no. Bueno, pero ahí ves, por ejemplo, Super Gridito hace el gesto hace Sí, el sí. 6 Ay, no. Y todos más o menos van con lo mismo, se tocan la cara, se marcan la mandíbula, van todos como con movimientos y expresiones parecidas. Sí. Parece que bueno, hay un patrón. Vi gente que dice, dejen a los chicos como disfrutar, o sea, mientras no se lastimen y no lastimen a nadie, como que déjenlos que hagan lo que quieran, pero creo que es la otra parte, como los que no estamos tan En la onda. enganchados, es como un poco, no sé, viste, algunos decían, juzgamos de más a los floggers. Sí, Yo entiendo que hay les como pedimos tendencias perdón. así en las pero adolescencias, pasa pero creo que siempre, jamás vuelve. llegó a esto. No. Como que antes era, me hago recontra fan de una banda, ¿me entendés? Pero Sí, pero bueno, es contextual, es social Total. y va cambiando con todo lo que va cambiando también en el día a día.
Gracias, Mavi, entonces, por este momento para farmear aura. Espero No, haber no farmeado digo aura ya, con pero el esta próximo sección. programa capaz que pueden practicar alguna y lo podemos hacer. Vamos a perder toda la aura. Sí, sí, Hasta sí. aquí, bueno, hemos llegado hasta aquí. Vamos a practicar para farmear aura en el próximo jueves. Gracias, Camilo. Gracias, Mavi, aquí que se ha sumado hoy con Paupérrimo. Y gracias, Mica, que seguro Un placer. nos volveremos a encontrar por acá. Nos encontramos el próximo jueves con más País Generoso, por aquí por Radio Sónica. Chau, chau.